Bueno, pues buenas tardes a todos y la verdad que un auténtico placer volver a la presencialidad y lo siento por los que están online, pero la verdad que esto merece la pena, ¿eh? Luego, por otro lado, y casi en primer lugar, dar las gracias al foro por hacer un año más un hueco a la lengua azul. Ya se lo hicisteis en el 2019 y casi ese es un poco el punto de partida que queremos para la presentación, ¿no? Si lanzo un poco esa pregunta de qué es lo que ha sucedido en 2019 y os la voy formulando un poco casi personalmente, pues seguro que me contestáis con cosas del estilo ¿no? Pues hemos tenido una pandemia, estamos intentando salir de ella, yo creo que vamos por buen camino, pero veremos a ver. También se nos cruzó un barco transatlántico ahí en medio de un canal, tuvimos una crisis tremenda con los suministros en todo el mundo, tuvimos un volcán que estuvo ahí 4 meses echando lava, que también parecía que se acababa el mundo, y, por supuesto, ¿no? Pues una guerra que tenemos, no sé si decir en el corazón de Europa, pero bastante cerca, y bueno, pues todos sabemos las repercusiones que están teniendo, y para el sector ganadero mucho más con la crisis de materias primas, ¿no? Pero claro, esta no era la pregunta, la charla era de lengua azul. Yo la pregunta que os quería formular era esta, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la lengua azul desde 2019, ¿no? Desde la última vez que hablamos aquí en el foro de manera presencial, ¿no? Bueno, pues no han sucedido pocas cosas. Me dirás, ¿te parece poco lo de atrás? Bueno, pues con la lengua azul también. Lo que pasa es que con tanto jaleo, ¿no? Pues quizá haya pasado un poco más desapercibido, ¿no? Ya en el 2020 ya tuvimos problemas, como veis ahí en el mapa, con el serotipo 8 en el norte de Navarra, País Vasco. Y fijaros dónde nos venía el origen. En los 6 meses anteriores ya había habido bastantes focos, todos esos puntitos rojos, pues bastante cerca, ¿no? Al otro lado de los Pirineos, muy cerca de la frontera. Con lo cual, pues era cuestión de tiempo que nos aparecieran focos, en este caso de serotipo 8, en el norte. Se procedió a la vacunación, un poco, si vais siguiendo un poco las noticias de este tema, más o menos se han ido controlando esos brotes, tendrán que vacunar unos años más todavía. Pero también, año pasado, 2021, a partir del verano, empiezan a notificarse focos en las Islas Baleares, ¿no? En Mallorca, en la isla de Ibiza. Concretamente, estas cepas víricas se han secuenciado y se han visto que no tienen homología con las cepas que se estaban aislando de forma un poco más recurrente en la zona peninsular, ¿no? Sí que se vio homología, como veis ahí, con las cepas que están circulando desde 2019 en el norte de África, ¿no? Concretamente en Túnez, que están dando un poco bastante dolor por allí. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues ya veis que este origen evidentemente no es por vía, vamos a decir, terrestre, es, digamos, por los vientos dominantes y por polvo contaminado con culicoides, como veremos después, ¿no? Pero no solamente esos focos por serotipo 4, seguramente estos os suenen más porque han tocado más por la zona peninsular en el suroeste de España, ¿no? Ya fue finales del año pasado y bueno, pues empezaron por Huelva, seguimos por Sevilla, Córdoba, Badajoz, etcétera, ¿no? Y también, curiosamente, en los 6 primeros meses de 2021 hubo bastantes focos notificados de serotipo 4 en el sur de Portugal. Bueno, pues ya veis por dónde puede venir también la conexión, ¿no? Bastante evidente. Esto viene a corroborar un poco lo que poníamos en el título, ¿no? De hacia una situación endémica de la lengua azul. Bueno, de entrada tenemos esta situación que os pintaba, ¿no? De 3 oleadas de focos que yo os he expuesto un poco, solamente una tiene una dinámica un poco clásica, ¿no? De la lengua azul, que es un poco como nos habían explicado, quizás sí, a partir de 2005, 2006, con todos los brotes de serotipo 1, ¿no? Que incluso hay modelos, ¿no? Matemáticos de cómo soplan los vientos dominantes del norte de África, vamos a tener más o menos focos durante el año, ¿no? Pues ya veis que esa estructura clásica de la lengua azul ya no se sigue tan evidente, salvo el caso que hemos hablado de Islas Baleares, ¿no? ¿Es suficiente como plantear ese escenario, ¿no? De situación endémica? Bueno, pues nuestra opinión es que debemos atender un poco más o buscar un poco más por las características, digamos, principales, ¿no? Del virus de la lengua azul.
Es un orbivirus, que seguro que sabéis, pero digamos que afecta casi de manera exclusiva a los rumiantes. Y aquí he puesto, digamos, ya una acotación un poco mayor. Rumiantes domésticos y rumiantes silvestres. ¿De acuerdo? Esto va a ser muy importante a nivel epidemiológico. No es un virus contagioso per se, tiene una transmisión mediante vectores, ¿no? Concretamente mediante los dípteros generoculicoides. En España conocemos bien el imícula, que es digamos, el más dominante en el sur, pero norte de España y centro Europa y demás, sobre todo complejos soletus, de Bulfi y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya sabéis que cuando tenemos un vector por el medio, pues la situación ambiental va a tener bastante que decir en ese aspecto, ¿no? Es un virus que tiene muchos serotipos descritos en todo el mundo, quizás hasta 30, aunque ya no circulen esos 30 por todo el mundo, pero en Europa digamos que hay 3 serotipos dominantes que van a marcar también las políticas de control en el continente, ¿no? Serotipo 1, serotipo 4 y serotipo 8. Ya hemos visto que afectaba a los rumiantes, ¿no? Pero estamos en el foro del ovino, ¿no? Y el ovino en realidad es la especie más sensible a la lengua azul, ¿no? ¿Por qué decimos que es la más sensible? Digamos que es por la distinta sensibilidad, ¿no? En los receptores de las células endoteliales de los pequeños vasos sanguíneos, ¿no? de los órganos de los animales. Digamos que, bueno, pues, ese daño en esas células endoteliales es lo que nos marca después las lesiones en los tejidos, las lesiones que observamos de la lengua azul, pues por ejemplo las úlceras o el clásico edema submandibular, edema facial o incluso edema a nivel pulmonar, ¿no? Esto es un poco un extracto, ¿no? De un vídeo, una foto de un caso de lengua azul del año pasado. Ya veis un poco el edema facial clásico. Esos son un poco los síntomas que estamos viendo ahora básicamente de la lengua azul. Es cierto que en algunos rebaños se ve un poco más afectada la fertilidad que en otros, pero síntoma externo como tal suele ser tema de edemas y algunas veces vemos digamos, esas heridas, esas aftas en la boca, que quizás sea un poco también lo que vamos a buscar, ¿no? Cuando tenemos una sospecha de lengua azul. El resto de especies, tanto bovino como rumiantes silvestres, pues habitualmente no tienen esa sintomatología clínica, salvo serotipo 8, que bueno, pues sobre todo Centro Europa y tal, y España, cuando tuvimos tanta circulación. En las vacas ahí sí que dio bastante guerra, y estos últimos años, cuando ha habido circulación en Centro Europa, pues ha dado bastante guerra al bovino, ¿no? Pero es mucho más importante que la sintomatología clínica como tal o las pérdidas que nos puedan venir por ahí. Me refiero un poco quizá a la foto que podamos tener, sobre todo los que ya tenemos más años, con las fotos de montañas de cadáveres a las puertas de las explotaciones por el serotipo 1. Lejos de eso, ¿no? de la sintomatología que estamos observando ahora, lo más importante es lo que os pongo aquí, ¿no? Lo más importante es la viremia que sufren los animales asociada a las células, ¿no? ¿Qué es esto de viremia asociada a células? Bueno, pues básicamente después de un periodo, una viremia primaria, ¿no? Después de la infección, ese virus de la lengua azul queda englobado en superficie del eritrocito. ¿Para qué? Bueno, pues para escapar de los anticuerpos neutralizantes que se generan por el virus, habitualmente unos 14 días después, ¿no? Pues esta estrategia la aprovecha el virus para sobrevivir, ¿no? Digamos que queda ahí en superficie, no se replica, es decir, no sigue causando daño en esas células endoteliales, pero digamos que de esa manera, como os digo, sobrevive durante la vida del eritrocito, ¿no? Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Pues ahí está un poco la importancia, ¿no? De esa viremia, ¿no? Viremia secundaria o viremia asociada a células, que va a quedar perfectamente dispuesto para que aparezca un colicoides hembra que pique al animal y pase, digamos, a colonizar las células digestivas del tubo digestivo de ese mosquito, de ese culicoides, ¿no? Con todo y con eso, ¿qué queremos un poco relacionar aquí? Bueno, pues queremos relacionar la vida media de los eritrocitos, va a marcar, en cualquier caso, cuál es la duración de la viremia de esos animales, ¿de acuerdo? En el ovino suele ser un poco la más cortita, entre los 14, 45 días como mucho. El bovino, digamos que ya empieza a tener una importancia grande, como son 60 días, pero ojo a lo que tenemos por aquí, ¿no? Los cérvidos y más, sobre todo ciervo rojo,
por encima casi de los 100 días de viremia. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues ya un poco nos da a entender cuál de esos tres, sobre todo los dos últimos, tiene una importancia epidemiológica en cuanto a la posible transmisión del virus en un territorio, en un país, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? de qué papel tienen, en este caso, los rumiantes silvestres como reservorio. Es, digamos que algo infravalorado, ¿no? Digamos, dentro de las estrategias de lucha de lengua azul, porque siempre un poco ponemos el foco en las explotaciones en las especies que se pueden controlar en cuanto a movimientos o en cuanto a vacunación, y evidentemente pues, las rumiantes silvestres escapan a estos dos parámetros que estamos exponiendo, ¿no? Y encima, además, pues para más INRE, ¿no? Hay mucho investigador español metido en estas publicaciones, y la verdad que son bastante interesantes porque ponen un poco en relevancia la importancia, ¿no? Sobre todo en según qué zonas, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Como os dije, PCRs positivas incluso por encima de esos 105 días, y en zonas muy afectadas por la lengua azul puede llegar incluso a seroprevalencias en lotes de animales por encima del 90%, ¿no? De positividad. Con lo cual, bueno, pues se nos queda un poco algunas zonas, sobre todo si hablamos de España, pues como, digamos, ese círculo rojo que parece ahí, digamos, donde pasa todo, ¿no? Coexistencia de rumiantes salvajes, coexistencia de rumiantes domésticos en extensivo y, digamos, una situación ambiental favorable para los culicoides, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues eso, ahí tenemos el triángulo de las Bermudas formado para que sea complicado no decir que ahí no tenemos la lengua azul de manera endémica, ¿no? Y, por supuesto, lo que hemos visto antes, ¿no? Con el papel que tienen los vectores y la mayor viabilidad. Bueno, pues yo creo que esta diapositiva habla por sí sola, ¿no? También, por otro lado, estamos continuamente bombardeados por los medios por cómo nos va a afectar el cambio climático, y ya sabéis, bueno, pues que los insectos, y en este caso los dípteros, todo el género culicoides, se ve afectado, digamos, al alza en cuanto a la viabilidad, ¿no? de este tipo de efectores, ¿no? Como dice el profesor Lucientes, que, bueno, que seguramente os ha dado clase a los que venís de la Facultad de Zaragoza, los culicoides solo entienden de temperatura y de humedad. ¿De acuerdo? Aquí yo solo he puesto un ejemplo, ¿no? de tantos, en este caso, el caso español, ¿no? Digamos, más afectado por culicoides y mícola, como poco a poco va ganando terreno hacia el centro de España, hacia el norte, incluso zonas de Cataluña y demás, y lo que es más peligroso incluso a nivel epidemiológico, que se va estableciendo en la zona más suroeste, zona del Valle de Guadalquivir y demás, durante todo el año, ¿no? sin periodos de no actividad del vector. Con lo cual, durante todo el año tenemos actividad, y eso, bueno, pues ahí ya tenemos prácticamente una situación, digamos, paralela a lo que puede haber en el norte de África, ¿no? Yo, cuando estudiaba veterinaria ya hace unos cuantos años, nos explicaban que por encima del paralelo 40 pues era una enfermedad que bueno, pues se podía dar en alguna ocasión de forma un poco por transporte de animales y cosas de estas, pero de ahí no podía pasar. De hecho, bueno, pues en el contexto europeo se hablaba, o incluso se sigue hablando en algunas ocasiones, como una enfermedad del sur, ¿no? Y bueno, pues ya hemos visto que los culicoides no entienden de esto, ¿no? de paralelos, ¿no? Entonces ya llevamos unos cuantos años, yo creo que esto ya a nivel europeo ya somos todos conscientes, llevamos unos cuantos años dando bastante circulación, ¿no? de lengua azul por todo el continente, ¿no? Hablabais antes de libros, yo aquí pongo una cita que siempre me pareció muy importante, y ahora la relaciono también con los culicoides, ¿no? de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. No tengo ni idea de lo que es latitud y longitud, pero son dos palabras fantásticas, ¿no? Yo me imagino a veces, pues incluso los culicoides haciendo esta reflexión, ¿no? En cuanto a la consistencia de las medidas de control, bueno, esto es un tema a veces incluso un pelín polémico, ¿no? Porque aquí nos estamos, entre comillas, metiendo con las estrategias de las distintas administraciones, pero es que esa es la realidad. Yo creo que eso a nadie se le escapa, que ya lo hemos visto pues precisamente en nuestras propias carnes, ¿no? con el COVID-19, ¿qué no vamos a ver con la lengua azul? Bueno, pues ahí
es una realidad, ¿no? La consistencia de unos países y de otros y la reacción de cómo lo han hecho unos países y otros pues es bastante distinta, ¿no? Sí me ha parecido relevante poner algún dato de esta publicación, es una evaluación científica, ¿no? de los expertos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de todas las medidas, tanto de control, vigilancia y de movimientos de animales que se han ido estableciendo en Europa, ¿no? Y me parece muy interesante porque sí que se ha hablado desde un punto de vista científico de cómo se han llevado a cabo y si son, digamos, que se atienden a una evidencia científica o no, ¿no? Y también me parece un poco importante lo que os pongo aquí, ¿no? Hay una serie de modelos de evolución del virus de la lengua azul en distintos, escenarios, ¿no? Escenario, por ejemplo, pues del arco mediterráneo, escenario del centro de Europa, del norte de Europa, con distintas estrategias de vacunación, vacunando el 80%, vacunando el 95%, vacunando un año, vacunando 3, vacunando 5, ¿no? Son modelos matemáticos que suelen ser bastante acertados. Yo he puesto solamente algunos porque, como os digo, es un informe bastante extenso. Ahora que si alguno tiene curiosidad es interesante porque un poco cuenta la verdad de lo que hay en este escenario de la lengua azul. Pues fijaros, para países un poco equiparables como puede ser Centro Europa o Gran Bretaña, hablamos que con una vacunación incluso del 95%, es decir, prácticamente la totalidad de la cabaña vacunable, hablaríamos de que con solamente 3 años, al año quinto, ya sabéis que el año siguiente, al último año de vacunación, no suele suceder nada, pero el año quinto ya podemos tener incluso hasta el 7% de rebaños positivos otra vez. Y ojo que estamos hablando Centro Europa y países relativamente fríos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para, digamos, acceder a un estatus de país libre o país erradicado de lengua azul, deberíamos como mínimo en este tipo de países de vacunar 5 años seguidos, ¿no? Y al 95%. Ojo, que muchos países, pues como por ejemplo actualmente Francia, ni se le acerca ni de lejos, ¿no? al 95%, con lo cual ahora mismo son vacunaciones básicamente para poder comerciar con los animales, no estrategias de erradicación, ¿no? Fijaros en el caso de países mediterráneos. Este informe habla de Andalucía o pues, de islas como Cerdeña, ¿no? Incluso con vacunaciones de 5 años seguidos, estaríamos hablando que al año séptimo, otra vez podríamos estar hablando de en torno a un 7% de rebaños positivos. ¿Qué significa esto? Pues que si en la zona que está vacunando todos los años de 1+4 de lengua azul dejan de vacunar o lo que sea, se cambia o alguien decide unilateralmente cambiar de estrategia, bueno, pues ya está, nos preparamos un poco para que suba la lengua azul para arriba y nos pongamos todos a vacunar casi hasta Galicia, ¿no? Pero bueno. Y un aspecto que a mí también me parece importante, ¿no? La eficacia de insecticidas, repelentes, porque bueno, es una cuestión que a veces nos plantean a nosotros, seguramente a vosotros también. Con insecticidas, con repelentes, ¿esto puede funcionar frente a la lengua azul? Bueno, pues según la opinión científica, ¿no? La evaluación científica de este grupo de expertos, no hay evidencias que nos demuestren una reducción de la transmisión del virus, ¿no? Como para pensar que ese tipo de estrategias nos van a salvar un poco de una situación de transmisibilidad del virus, ¿no? Sí que puede ayudar a controlar la presión de culicoides sobre los animales, ¿no? Digamos, utilizándolo como mitigación, digamos, como medida de contención del riesgo, ¿no? En el caso de que no podamos disponer de vacunas de lengua azul, ¿no? ¿Y cuál es el impacto económico, ¿no? de esa situación hipotética, ¿no? de una situación endémica? Bueno, pues es difícil de ver, ¿no? Es difícil de calcular, ¿no? Este grupo también de expertos, en este caso anglosajones, sí que hicieron algún cálculo, no cálculo como tal, sino basándose un poco en las pérdidas sufridas por una situación epidémica, calcularon lo que sufriría una situación endémica, ¿no? En un brote epidémico más o menos todos lo tenemos un poco claro, ¿no? Las pérdidas un poco visibles de muertes de ovejas, corderos, está bastante claro, ¿no? Según el serotipo también, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así como tal. Las pérdidas invisibles, bueno, pues todo lo que subyace, ¿no? de fertilidades, cambios en estructura de rebaño, producción láctea, etcétera, ¿no? Pero
tan importantes como esas pérdidas entre visibles e invisibles están, digamos, los ingresos perdidos o los costes adicionales. En este caso, el coste adicional puede ser para la administración, de vacunas, tiempo y demás, y los ingresos perdidos que suelen ser para el sector, ¿de acuerdo? Pues sin acceso a mercados de mayor valor, ¿no? Por estar en una situación de epidemia de lengua azul, ¿no? Solo por citar pérdidas, ¿no? En el caso de los Países Bajos, que es un país, es verdad que es un país muy ganadero, pero es un país pequeñito, ¿no? Comparado un poco con el volumen que podemos tener aquí. Pues solo por los brotes de 2006-2007 llegaron entre los 2 años a 200 millones de euros, ¿no? Solo con ese brote epidémico. Y como os decía, en el caso hipotético, ¿no?, de situación endémica sin vacunación, evidentemente las pérdidas visibles ahí ya no las vemos reflejadas, pero sí las invisibles. Pues como os decía antes, ¿no?, pues posibles rebaños con problemas de fertilidad y demás, o cambios de estructura de rebaño. Y sobre todo, y lo más importante a mi juicio, son los ingresos perdidos en esa situación. Es decir, nos quedamos sin acceso a mercados de mayor valor. Es decir, tenemos casi una misma situación equiparable a una situación epidémica, ¿no? Por irnos a un ejemplo muy concreto de esto, bueno, pues yo creo que incluso muchos lo podías tener en la cabeza, ¿no? Pues esa evolución de las exportaciones, ya lo sabéis, que son importantes en este caso para el ovino de carne. Bueno, pues imaginados qué posible repercusión de una situación endémica de lengua azul puede tener en este tipo de mercado, ¿no? De ahí un poco la importancia estratégica que tiene, pues por ejemplo, pues la estrategia de vacunación que tenemos actualmente en España. Solo os pongo esas dos fotos, que esto fue una semicrisis o minicrisis, ¿no?, con unos terneros sospechosos de lengua azul. Fue un problema con documentación y tal, pero ya se montó una bastante considerable, ¿no?, con muchos vectores ahí mezclados y demás, pero digamos que la base era un poco animales aparentemente sospechosos de lengua azul o que venían de una zona, digamos, donde había lengua azul y no se había vacunado, ¿no? Bueno, ya para terminar, os hablaba de lo que había sucedido desde 2019. ¿Qué nos ha pasado a nosotros desde que empezamos justo en 2019 a trabajar con Sibazul BTV? Bueno, pues digamos que nos ha servido para trabajar en muchos más países, controlando el virus de la lengua azul en muchos países de la Unión Europea. Prácticamente es una de las vacunas de referencia, teniendo en cuenta además lo que os pongo aquí, que más del 50% de las zonas restringidas para la lengua azul nos circula más de un serotipo, con lo cual este tipo de vacunas multicepa pues contribuye perfectamente a las estrategias actuales de vacunación, ¿no?, adaptándonos a cada situación epidemiológica de cada región o de cada país, teniendo además protocolos de vacunación unificados. Nos sirve para tener menos manejo de los animales y, bueno, pues luego temas más administrativos como es el almacenamiento disponible para las vacunas, ¿no? Bueno, y a modo un poco ya de conclusión de lo que hemos hablado sobre lengua azul, ¿situación endémica sí o no? Bueno, pues ya veis que un poco el cambio climático tan traído y llevado tiene mucho que ver, y sobre todo yo pongo algo muy interesante aquí, que es el papel de rumiantes silvestres, ¿no? Por lo menos en esa zona que os indicaba antes sí que tiene una importancia muy grande y que, bueno, pues no están, digamos, en la órbita del control de la lengua azul por parte de las administraciones hasta ahora, ¿no? El contexto que tenemos actualmente, pues sin lugar a dudas, requiere un grado de coordinación mayor a nivel europeo. Pues fijaros, ahora mismo, por poneros el ejemplo de Portugal, que está aquí al lado, Portugal está vacunando las ovejas, pero no está vacunando el bovino. Ya visteis la viremia de 60 días que tiene el ovino. Con lo cual, bueno, están vacunando las ovejas un poco por cumplir el expediente, pero no van hacia una estrategia, digamos, lógica, ¿no?, de trabajo a nivel europeo. Y bueno, Francia, ni os cuento ya un poco cómo van las cosas, pero bueno. Y luego, bueno, pues la estrategia con multicepa, que son un poco las vacunas que más se están aplicando ahora en la Unión Europea, bueno, pues va a contribuir a permitir un comercio, ¿no?, un movimiento de animales adecuado un poco a lo que se necesita ahora de movimiento de animales vivos. Así que nada, por mi parte eso es todo. Dudas y ruegos, aquí estoy para vosotros. Muchas gracias.